Buenas tardes. ¿Cómo está, Basilio? Buenas tardes, compañera. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Pues bien, nos hemos reunido en la tarde del día de hoy para poder comentar un poquito acerca de las teorías que sustentan la tecnología educativa. ¿Qué le parece? Así es. Hoy estaremos definiendo algunos conceptos como es la comunicación, eh, entre otros, para citar algunos. Así mismo es. Pues vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema que tenemos en el día de hoy. Bien. Pues bien, el primer tema que nosotros tenemos es la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación, yo entiendo que aplicada a la educación, busca que el mensaje llegue claro entre el docente y también el estudiante. Si el mensaje no es entendido, pues la comunicación va a fallar ahí. Por ejemplo, tenemos ahí en pantalla un aula, simulando un aula en donde el maestro explica un tema y el estudiante no entiende. Es decir, que la comunicación en este caso no es efectiva. Pero si hay un ruido, una mala conexión también, como por ejemplo en las clases virtuales o el lenguaje es muy técnico, el mensaje, pues yo considero que no puede llegar claro y el aprendizaje también se ve afectado. Por eso, una buena comunicación educativa requiere claridad, empatía y también lo que es el uso de recursos apropiados, como podemos observar. ¿Cuáles son esos recursos apropiados? Pues podemos incluir lo que son juegos para mantener quizás lo que es la atención o captar esa atención del estudiante y que él no se aburra. Podemos incluir también lo que son preguntas para que el estudiante siempre se mantenga atento. Así es, compañera. Tal y como usted dice, la comunicación no es solo hablar y escuchar, es un proceso de ida y vuelta. Se trata de cómo transmitimos nuestras ideas, emociones, conocimiento y también cómo otro la interpreta. Por ejemplo, en educación, no basta con que el profesor hable. Si el estudiante no entiende o no se siente parte, esta comunicación no va a ser positiva. Por ejemplo, si hace bien la tarea, te dan en este caso una recompensa el profesor. La comunicación se basa más en lo que es, ¿cómo le digo? Que a quien usted le comunique, eh, capte bien la idea o lo que usted le transmite. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, este, en la comunicación, en la educación es clave. Comunicar bien nos sirve de mucho, ya que el profesor, no importa que el profesor sepa mucho, si no sabe explicarle a sus alumnos, como dije anteriormente, esta comunicación no va a tomar ningún efecto positivo. Así mismo es. Pues bien, vamos a pasar entonces con nuestro segundo tema del día de hoy, que es la corriente conductista y cognitiva. Pues luego de Bien. analizar esos documentos de recursos, el conductismo, yo entiendo que es una teoría que dice que el aprendizaje ocurre por una repetición práctica que viene de premios o castigos, como por ejemplo, o es decir, se basa en que si un estudiante repite algo muchas veces, pues entonces va a recibir algo positivo que puede ser una calificación o unas felicitaciones. Y esta teoría nos dice del conductismo que cuando el estudiante repite algo, pues puede aprender. Usted lo felicita, pues ese tema que se le ha explicado, pues él lo va a aprender. Como por ejemplo, un maestro que pone quizá a los estudiantes a repetir los elementos químicos y le da una calificación o un premio si lo hace bien. Pero al contrario, tenemos lo que es la teoría cognitiva. En la teoría cognitiva dice que esta como que se enfoca dentro de o sea, lo que pasa dentro de la mente del estudiante. Es decir, cómo entiende, cómo organiza y cómo relaciona la información que se le da. Le interesa aquí.
que el estudiante pues pueda comprender el por qué sucede, o sea, el por qué de las cosas, por qué suceden esas cosas de esa manera. Un ejemplo claro de esto es que si el maestro, en vez de coger esos símbolos químicos y ponerlos solamente a repetirlo a los estudiantes, pues en esta teoría, sin embargo, coge esos símbolos, lo explica y enseña a los estudiantes de cómo están organizados en la tabla periódica, pues ellos pueden ir relacionando información que le va a ayudar a entender parte de su contexto. Así es, compañera. Cabe recordar que el estudiante es como una caja vacía, que el maestro trata de introducir la mayor información posible. Este, sirve para enseñar a través de esta teoría eh, rutinas. Esta teoría trata más de cómo nosotros pensamos, cómo memorizamos, cómo resolvemos problemas, utilizando, diría yo, que la mente. Así es. Entonces, continuamos con nuestro siguiente tema, que es el procesamiento de la información. Pues en este caso, yo considero que esta teoría como que compara el cerebro con una computadora, porque aquí se recibe, se organiza y también se guardan informaciones. Entonces, en el aula se aplica cuando el estudiante utiliza o el docente pone al estudiante para que utilice lo que son los organizadores gráficos, como por ejemplo mapas mentales, mapas conceptuales o simplemente un esquema, porque ayuda al estudiante a entender mejor ese contenido. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy en una clase de ciencias naturales y voy a explicar lo que son los ecosistemas. Pues aquí yo puedo utilizar una tabla, por ejemplo, y puedo clasificar esos animales de acuerdo a su hábitat. Esto le va a permitir al estudiante guardar esa información en su memoria y es más eficiente para esos estudiantes que se distraen o se confunden con mucha facilidad, ya que le permite pues presentar esa información paso a paso y también como que retenerla en su memoria. Así mismo, compañera. Esta teoría explica o dice cómo aprendemos paso a paso. Primero recibimos la información, por ejemplo, como cuando escuchamos al profesor, luego la procesamos, la analizamos, la relacionamos y después la guardamos en la memoria o la aplicamos en lo que es el diario vivir. Los maestros tienen que hacer que la información se repita, eh, se relacione con cosas reales y se use en diferentes contextos para que pueda ser grabada o asimilada en lo que es la mente del ser humano. Así mismo es. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el constructivismo. Pues acá en el constructivismo, como su nombre lo dice, aquí el estudiante construye su propio conocimiento a partir de las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, esto siempre ocurre cuando utilizamos o hacemos con los estudiantes proyectos o investigaciones. Si yo le pido un ejemplo claro, si algo sencillo, un ejemplo a los estudiantes, yo le pido, vamos a hacer o a crear el experimento sobre la germinación de las plantas. Pues ellos en este enfoque, ellos van a aprender más de que si solamente lo pongo a leer un texto de cómo sucede la germinación de las plantas, es decir, que se construye su conocimiento a partir de las experiencias que ha tenido. También, cuando dejamos realizamos esta teoría con los estudiantes, la aplicamos, este enfoque, los estudiantes se puede fomentar en ello que un aprendizaje, podemos decir, más profundo y más también duradero, porque son todo creado a partir de las experiencias que han tenido y son cosas que no se van a olvidar. Sí, así es. A través de este enfoque, llámese constructivismo,
el docente más humano. Aquí no se ve al estudiante como un robot que repite, sino como alguien que construye su propio conocimiento a través de una información, diría yo, dada por el docente. Eh, Cada quien pone de lo que explica, de lo que ya sabe. Por eso si tú, eh, hay mucho como por ejemplo, se basan en cosas reales para que el aprendizaje llegue de manera más efectiva a la mente de nuestros estudiantes. Así es también resaltar que aquí el estudiante, pues es normal que, o debemos nosotros de dejarlo, de que el estudiante explore y también se equivoque, porque también de la equivocación pueden aprender. Así es, de algo malo se puede sacar algo positivo y real. Pues bien, entonces, terminando ya con nuestro último tema en el día de hoy, es la teoría sociocultural. Aquí Vygotsky lo que nos dice es que nosotros aprendemos mejor cuando estamos en contacto con otras personas, especialmente si estamos en un ambiente como donde se habla o se pregunta y se comparten experiencias. Esto Sí, significa, esto significa que no solamente se aprende escuchando al maestro, sino también conversando con lo mismo compañero. Se aprende muchísimo a través de la experiencia que podemos contar. Un ejemplo de esto es que cuando los estudiantes hacen un debate, por ejemplo, están haciendo un debate del cambio climático, pues aquí ellos pueden intercambiar ideas, corregirse mutuamente y también explicarse entre ellos mismos, que muchas veces los estudiantes no lo entienden a nosotros al maestro, sino que entienden más al compañero. sí, a través de su teoría, Vygotsky dice que aprendemos con otra persona. O sea, él apuesta a lo que es la sociabilidad, al intercambio de ideas, porque según él dice, crecemos solos, aprendemos a hablar con los demás y al juzgar y al preguntar, este, la persona cuando se, ¿cómo le digo? Se juntan, intercambian ideas con otra persona, van adquiriendo cierto conocimiento que tiene la otra persona y eso es recíproco. Uno aprende del otro. Claro, yo entiendo que ahí también va de la mano con lo que es el constructivismo, que es donde el estudiante aprende desde su propia experiencia. Entonces van de la mano, entiendo yo, esas dos teorías. Pues Así bien, es. vamos a ya finalizar con lo que es la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. Pues bien, en este caso, la didáctica nos guía a nosotros, el docente, cómo enseñar, mientras que yo considero que otras ciencias, como por ejemplo la psicología y la sociología, pues nos ayudan a entender cómo aprenden esos estudiantes. Y es que nosotros como docente, compañero, yo entiendo que muchas veces estamos equivocados porque queremos exigirle lo mismo a un niño de 5 años y a uno quizá de 10, que no debería ser así, ya que esto en nuestras escuelas se utiliza como una estrategia didáctica, o sea, debemos de utilizar una estrategia didáctica que sean adaptadas a la edad de cada estudiante, ya que cada uno pues tiene habilidades diferentes y esto también no es solamente saber cómo enseñar bien o saber un tema, sino también es a quién se enseña. Así es, compañera. Esta ciencia se apoya en otra ciencia, como es la psicología, para saber cómo pensamos nosotros como seres humanos, la sociología para entender el entorno del estudiante, la antropología y la filosofía. Todo esto sirve para diseñar clases efectivas, motivadoras, adaptadas a los estudiantes. Así que el ser profesor no es solo saber de una materia, sino saber enseñarla, adaptarla a cada realidad y sobre todo algo muy interesante, tener vocación.
Así mismo, o sea que debemos de utilizar estrategias adecuadas para cada estudiante. Sabemos que cada estudiante es diferente, aprende de una manera diferente y tiene estilos de aprendizajes diferentes. O sea que, por lo tanto, debemos de saber utilizar e implementar esas estrategias para cada uno. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación. Ok, compañera, estamos a las órdenes y será hasta otra entrega. Bueno, muchas gracias. Bye bye. Gracias a usted.